Voy a contar una historia de amor entre mi equipo, que ha venido aquí una representación de ellos, Fuensanta, Cristina, Alicia y José, y yo, porque en julio del 2012 pues sufrí un flechazo. Sufrí un flechazo con ellos, no sé si ellos también conmigo, y lo que os voy a contar es una experiencia personal. Es la experiencia personal de un equipo que con un perfil estadístico, con un perfil riguroso, pero también con un perfil humanista. Un equipo que se dejó afectar por una intuición y que se dejó liderar por una impostora. Cuando estaba escuchando hace un momento a Nacho, decía, madre mía, cuando vengo y veo y comparto en estos foros este conocimiento, lo que siempre tengo una sensación de hambre de conocimiento, de hambre de experiencia, y siempre me impacta el VVR, visible, ¿cómo era? ¿Dónde está Nacho, que le he perdido? Sí, y relevante, ¿no? Entonces, siempre les estaba diciendo a los chicos, haced foto. Y entonces al mismo tiempo decía, y ahora yo voy a salir y ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar que les enganche y que les interese? Entonces, bueno, pues lo que os voy a contar es por qué yo creo que la Dirección de Calidad de Telefónica España somos profesionales de la agitación. Cuando nos invitaron a compartir con vosotros nuestra experiencia, nuestra última experiencia, nuestra última etapa, pues inmediatamente fui corriendo a la chuletilla y leí interpretación y acción. Y el primer apartado decía, medir para actuar. Y dije, bueno, de esto podemos contar algo. Pero dije, actuar. Inmediatamente pensé, acción. ¿Y cuál es el primer paso para la acción? El primer paso para la acción es la agitación. Tú te agitas, te mueves, inmediatamente pasas de un sitio a otro. Te mueves tú, cambia tu perímetro y empieza una onda expansiva y empieza un cambio. Entonces, yo ya lo venía notando en la piel, pero me di cuenta que realmente lo que nos define como equipo es que somos agitadores y que hemos empezado un movimiento de agitación dentro de la organización. Y que somos agitadores porque hemos dejado que las cosas que le pasan a los clientes nos afecten. Porque no son los datos lo que cambian los comportamientos, son las emociones lo que cambian los comportamientos. Un dato te deja frío. Una emoción te hace sentir deseo o miedo y eso inmediatamente te mueve, te conmueve. Entonces nosotros somos un equipo de humanistas donde hay un montón de capacidades, pero nos consideramos profesionales de la agitación. José, que está ahí, le dije, José, quiero que pienses en una cita para explicar nuestro viaje, para explicar el camino que hemos compartido, nuestra experiencia vital. Y entonces encontré una cita de un señor francés, que es un matemático de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que le llamaban en su tiempo el monstruo de las matemáticas. Era un universalista y sabía de todas las doctrinas. Es decir, era un señor muy parecido en perfil intelectual a lo que luego sería un Einstein. Y este señor decía que probamos por medio de la lógica, pero descubrimos por medio de la intuición. Yo os voy a contar hoy una historia de pasado. Nos ponemos en el día de hoy, junio del 2015, y voy a irme en el tiempo 3 años atrás. Todos los pasos que vivimos, todos los pasos que emprendimos, mirándolo desde hoy, obedecen a una lógica y tienen un sentido de negocio. Pero si soy sincera, y debo serlo ante vosotros porque es el único valor que tengo como impostora de calidad, todo se debió a una intuición. Y la intuición es una intuición negativa sobre la que luego construimos. La intuición era que estábamos en un cambio de ciclo y que si no nos transformábamos como unidad y no cambiábamos la contribución que hacíamos en la organización, íbamos a fracasar. Y además, además la intuición fue poderosa y un poco fuera de contexto, porque en ese momento la dirección de calidad tenía un estatus muy reconocido y muy elevado dentro de la organización de Telefónica España. Había sido capaz de implantar, compartir, publicar, difundir
todo lo que era un modelo completo de satisfacción de cliente, habían probado el rigor y la representatividad de todas sus medidas, de todo lo que hacíamos, y estábamos en un momento dulce, estábamos en un momento en el que nos escuchaban lo que teníamos que decir en cuanto a satisfacción de cliente. Pero la intuición nos decía que teníamos que cambiar y que jugar en otro nivel de juego, que no nos veíamos siendo capaces de ir al comité de dirección de Telefónica España, sentarnos con el presidente y el primer nivel de ejecutivos, a contarles en el mes 2 cómo la satisfacción había cambiado a nivel del segundo decimal. ¿Entendéis ese momento? ¿Cómo explicas hoy que 8,15 y el mes pasado eran 8,17? ¿Qué historia construyes alrededor de una modificación de 0,02 en la medida? Nos sentíamos incapaces de ser capaces de mantener la atención de las personas que nos escuchaban. Entonces teníamos la intuición de que estábamos en un momento dulce, pero nos podíamos despistar y caer en la irrelevancia e inmediatamente ser descontados de la ecuación. ¿Y entonces qué nos pasó? Pues que nos vinimos arriba. Este equipo humano, este estado de ánimo se vino arriba y lo que dijimos es que teníamos que trascender de la función y pensar en términos de misión. ¿Qué es función? Pues si tú te vas a distintos diccionarios, la función tiene que ver con capacidad, tiene que ver con atribución, tiene que ver con desarrollo de actividades y tareas. Era evidente que nosotros teníamos la función de certificar a la compañía y era evidente que teníamos la función de medir la satisfacción de los clientes y difundir esa información con todas las áreas. Y pensad que estamos hablando de una compañía de 30.000 empleados, con un volumen de facturación elevadísimo, con un montón de socios con los que realizamos negocios, socios con los que además nos relacionamos teniendo muy en cuenta la satisfacción de los clientes, porque la satisfacción de los clientes forma parte de los elementos que se consideran para pagar a los terceros que trabajan con nosotros. Es decir, nuestra función era importantísima y súper relevante y nos podíamos haber quedado ahí. Pero lo que os digo, nos vinimos arriba y decidimos que nosotros no éramos responsables de obtener un dato. Pasamos de la función a la misión, y la misión entendida como un deber moral. Y nos dimos a nosotros mismos, este equipo se dio a sí mismo la misión de garantizar la satisfacción de los clientes. Nosotros ya no solo medíamos, sino que teníamos la ambición de impactar en la toma de decisiones de nuestros compañeros. Nosotros no teníamos responsabilidades ejecutivas, pero aprovechamos la capacidad que teníamos de ser escuchados en los distintos comités y en los distintos foros. Y entonces lo que hicimos fue eso, venirnos arriba. Y nos repetimos muchísimo esa frase que está ahí entre comillas, nos repetimos un mantra. Y el mantra que nos repetíamos cada vez que nos sentábamos en las reuniones para compartir los datos de satisfacción y las medidas, el dato que nos repetíamos es que el dato es el comienzo del camino, no es el destino. Pasábamos, muchos modelos estadísticos, mucha investigación cuantitativa, mucha investigación cualitativa, un modelo completo, riguroso, design thinking, métodos tradicionales, absolutamente lo teníamos todo en la costelera, pero el dato nos dejaba delante de un precipicio que teníamos la ambición de superar. Y entonces nos dimos a nosotros mismos un rol, el rol de juglares o trovadores. Decidimos que íbamos a empezar a contar historias, tanto en el comité de dirección como en el resto de las reuniones y en el resto de las interfaces que manteníamos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la era del rigor, donde teníamos claramente el respeto de la organización y donde éramos capaces de obtener información de nuestros clientes, compartirla con todos los demás, pues decidimos que teníamos que salirnos de explicar desde un modelo y que teníamos que ser capaces de emocionar. Y entonces empezamos con la era de la provocación
¿Y qué es lo primero que hicimos? Pues lo primero que hicimos fue decidir grabar a nuestros clientes contando historias de insatisfacción. Grabamos a nuestros clientes de empresas contando por qué estaban descontentos con su relación con nosotros. Y entonces decidimos estos vídeos subirlos al comité de dirección. Entonces subimos el vídeo, le dimos al play y nos prestaron mucha atención. Fue una situación un poco especial, diferente, no respondía a una petición, tomamos muchísimo riesgo, pero la verdad es que eso cambió completamente el rumbo de nuestro destino y también el rumbo del destino de la compañía en términos de orientación al cliente, porque lo que sucedió es que incomodamos profundamente al auditorio. Les agitamos e inmediatamente actuaron y en el fondo nos hicieron corresponsables de hacer que esas situaciones cambiasen y nos dieron chance, tuvimos muchísima atención. Y eso encendió también una mecha en nuestro presidente, que nos pasaba un poco parecido a lo de Nacho. Nuestro presidente es súper creyente de la calidad y de hecho nuestra función depende del staff de presidencia. Somos independientes a todas las áreas operativas, tanto comerciales como técnicas, y yo creo que eso es una forma de dar un espaldarazo a esta función. Entonces el presidente lo que nos dijo fue: quiero que me digáis si los planes comerciales y los planes operativos que tenemos puestos en marcha son los que debemos tener para mejorar la satisfacción de nuestros clientes. En concreto nos dijo para eliminar los clientes insatisfechos, porque no teníamos un problema de satisfacción, teníamos un problema de querer maximizar la satisfacción y eliminar de todo punto los impactos negativos que nuestras operaciones causaban en los clientes. Cuando nuestro presidente nos hizo esa pregunta, lo que hizo fue reforzarnos y empoderarnos mucho más en ese camino que habíamos iniciado. Y entonces lo que hicimos fue pasar a la era de la acción. Y para pasar a la era de la acción nos dimos cuenta que teníamos que hablar en el idioma en el que el resto de gestores de la organización hablaban. Que si nosotros íbamos a contar el diseño estratégico, diseño conceptual y diseño detallado, pues que nuestra audiencia iba a escuchar sinónimos y que no íbamos a ser capaces de enganchar. Entonces recurrimos a una capacidad muy poderosa que tienen los KPIs. Tú a los datos los torturas y los torturas y los torturas y terminan cantando. Solamente es cuestión de arrinconar el KPI hasta que el KPI te dice lo que quieres oír. Y entonces lo que hicimos fue combinar la información de gestión con las historias de cliente y nos inventamos un término de estar por casa que es la información humanizada de gestión. ¿Y en qué consiste eso? Pues esto consiste en que tú escuchas llamadas del call center y escuchas a un señor que le hemos cortado el teléfono móvil porque ha dejado de pagar una factura de 1,25 euros. No tenemos productos de 1,25 euros. Este señor, ¿cómo ha podido dejar impagada una factura de 1,25 euros? ¿Y cómo hemos podido cometer la tropelía de cortarle el teléfono, de dejarle sin servicio? Entonces empezamos a tirar del KPI y empezamos a obtener el número de facturas que emitimos al mes, el número de facturas que emitimos por cliente. Vemos que emitimos más de una factura por cliente. Entonces empezamos a analizar en qué cuentas corrientes se domicilian esas facturas y seguimos tirando de la madeja hasta que nos damos cuenta que los clientes a veces tienen servicios que no utilizan nunca o una vez cada 5 años y que las tienen domiciliado el pago de ese recibo en cuentas que ya han abandonado hace mucho. Es decir, nos encontramos que desde un KPI financiero, que es seguir el porcentaje de clientes desconectados sobre predesconectados y relacionándolo con el número de facturas emitidas por cabeza, por cliente, éramos capaces de identificar una figura que no conocíamos, que el balance y que los KPIs de gestión no te ponían en evidencia, y es que hay clientes que impagan que no tienen intención de impagar. Es decir,
causamos daño sin tener intención de causar daño. Solo por la realidad de que el cliente tiene una vida, se cambia de cuenta, cambia sus domiciliaciones bancarias, se cambia de domicilio, se traslada, se olvida de pagar un recibo y estamos causando impactos negativos. Nunca jamás, desde los cuadros de mando de gestión tradicionales, seríamos capaces de identificar en los KPIs esta información. Sin embargo, cuando combinamos los KPIs con las historias de cliente, inmediatamente el iceberg emerge y eres capaz de verlo en toda su amplitud. Ahí conseguimos, en la era de la acción, conseguimos levantar fondos, cambiar procesos, cambiar sistemas, y el único mérito era que éramos capaces de poner la historia de cliente contextualizada con el KPI de gestión. Y los business case salían solos. No tenía ningún mérito pelear las inversiones y pelear los gastos, porque los trovadores en los que nos habíamos convertido contábamos historias donde la moraleja ya estaba embebida. Nuestros comités de dirección ya se encontraban casi con el plan de acción y con el trabajo con el que teníamos que acometer, y fue realmente excitante, pero al mismo tiempo casi muy fácil. Lo difícil es acompañarte de todo el trabajo que tienes que hacer para juntar las historias de los clientes con la información de gestión, pero correlan mucho más de lo que uno se puede imaginar a priori. Y ahora mismo, en el 2015, estamos en una era que la llamamos la era de la epifanía, la era de los descubrimientos. Durante 2 años, lo que hemos hecho ha sido interpretar la voz del cliente, medir y medir su recuerdo, medir la satisfacción en el recuerdo, y a partir de la información que tenemos de cada una de las interactuaciones de cada uno de los contactos, explicar desde el contacto inmediato cómo afecta eso al cliente en el recuerdo. Este año hemos cambiado eso porque hemos decidido que en todas las interpretaciones, en todas las traducciones, se pierde esencia. Y entonces lo que hemos hecho es pedirles a los clientes que ellos mismos nos expliquen por qué nos dan esas notas y por qué nos valoran en el recuerdo como nos valoran. Porque nosotros a veces, yo siempre pongo el ejemplo del codazo, nosotros medimos una interacción y el cliente puede estar muy disgustado, muy enfadado. Eso es muy parecido a cuando te das un codazo. A que duele mucho un codazo, si te das justo en el lugar, ¿verdad? Pero a que si te preguntan mañana por el codazo ni lo recuerdas. ¿Es así? Pues a veces los contactos tienen una intensidad emocional, valga la redundancia, muy intensa, pero luego no dejan pozo. Entonces, al reto al que nos estamos enfrentando en el 2015 es a dejar de interpretar desde el codazo, dejar de interpretar desde la interactuación, dejar de interpretar desde la puntuación que nos ponen los clientes cuando entran en la tienda, cuando entran en el canal online, cuando reciben a un instalador en su casa que les provisiona el servicio, cuando llaman por teléfono. Eso está ahí y forma un pozo, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con el propio cliente que no somos capaces de capturar. Y entonces les hemos pedido que nos lo cuenten. Y están por aquí las señoras de Madison, que nos están ayudando muchísimo en ese trabajo, porque hemos establecido una entrevista abierta con los clientes. No podemos decir que es una entrevista por empatía, porque no podemos ser excesivamente empáticos, porque influiríamos en la nota, pero sí podemos decir que estamos desarrollando la capacidad de escucha activa y que gracias a esta escucha activa estamos descubriendo que hay cosas, hay paradigmas, hay creencias dentro de nuestra organización que las tenemos descontadas, que las consideramos irrelevantes, que las consideramos higiénicas y que para el cliente son fundamentales. Yo tenía un jefe que decía que cuando te pones a trabajar siempre es importante contar con una persona que venga nueva y que entre en la sala, porque a veces los que estamos trabajando con un elefante. Tenemos allí un elefante en el despacho y no lo vemos y parece que no, y entonces llega uno nuevo y dice, Dios mío, el elefante.
y está durante un rato admirándose, ¿no? Pues lo que nos ha pasado con los clientes es que nos están hablando de nuestros elefantes, de los elefantes que tenemos dentro de la casa. Entonces lo llamamos la era de la epifanía y pensamos que tenemos un rol catalizador porque ahora lo que nos toca es cambiar paradigmas y cambiar de modelo y de juego. Y los clientes nos están dando pistas para cambiar la genética de nuestros modelos operativos. Porque no podéis imaginar lo bien que se explican los clientes, lo bien que explican las sensaciones, las emociones, los impactos que les causamos. Y esto es un poco nuestro camino. Quería mostraros resultados. Del 2012 al 2014 hemos mejorado en un 16% la satisfacción de nuestros clientes. No quería dejarlo escrito porque es un poco, puede parecer poco fino y poco elegante, pero puedo deciros que somos el operador en el mercado de telecomunicaciones español con la satisfacción de los clientes más alta en operadores comparables, lo cual tampoco es para sacar pecho porque tenemos mucho por hacer. Hemos mejorado el gap positivo con nuestro competidor de referencia en un 26%. Hemos reducido nuestro presupuesto del Departamento de Calidad en un 85%. Ahora explicaremos por qué. Porque hemos industrializado y hemos comprado la tecnología adecuada y puesto en marcha la tecnología adecuada para poder hacer más y más barato. Y nuestra capacidad de encuestación pues se ha multiplicado por 100. Antes manejábamos del orden de 10.000 feedback de clientes al mes y ahora manejamos más de 1 millón de feedback de clientes al mes individuales. ¿Cómo lo hemos hecho? Aquí la intuición era que teníamos que trabajar a 2 niveles. Teníamos que trabajar en los despachos y teníamos que trabajar en el despacho. Teníamos que trabajar en el despacho del comité ejecutivo, contando historias relevantes. Pero era fundamental que trabajásemos con la operación, porque los que tienen el control son los que tocan al cliente y solamente ellos controlan la ejecución. Y las torres de marfil son las torres de marfil. Hay que bajarse al barro, hay que ensuciarse, hay que tocar. Entonces lo que hicimos fue una simplificación radical del modelo de análisis de satisfacción del cliente. Decidimos que íbamos a dejar de emborracharnos con datos y que íbamos a beber alcohol de calidad. Nos apalancamos muchísimo en las tecnologías CRM porque dicen que en casa del herrero cuchillo de palo. Y es verdad, nosotros vendemos tecnología, proveemos de tecnología a nuestros clientes y no la estábamos utilizando. Entonces nos pusimos a utilizar la tecnología de gestión de clientes y de encuestación automática. Pusimos mucho foco en la investigación cualitativa porque no sé si a vosotros os pasa, pero tenemos muchísimo sesgo, muchísimo sesgo. Es imposible que diseñemos una encuesta y nos enfrentemos a un quanti sin que esa encuesta se parezca muchísimo a nosotros. ¿Cuánto me queda? Ya voy pasadísima, ¿no? Y entonces, luego lo que hicimos es estudiar mucho, hacer muchos análisis estadísticos y nuevo modelo. Y yo aquí solamente 2 cosas. Rescatar el valor de lo sencillo. Hay muchas veces que tomamos decisiones que no sabemos lo importantes que van a ser. Uno mejora mucho su asertividad cuando en vez de decir que la valoración de un cliente del 1 al 10 es un 8, mejora mucho tu asertividad y mejora mucho las decisiones y las explicaciones y las narrativas cuando les dices al comité de dirección: los clientes no están contentos. Entonces dejamos del 1 al 10, empezamos a preguntar sí, no. Te da así como un poco de escalofrío, porque salvas mucho más la situación con un 7-23. Un sí y un no ya te pone en evidencia, pero decidimos ponernos en evidencia. Luego otra cosa muy importante, decidimos preguntar más y decidimos publicar antes. Entonces pasamos de datos representativos significativos a los 15 días a preguntar a todos los clientes que llaman al call center, a todos los clientes que entran a las tiendas, a todos, y a publicar el día siguiente, de tal manera que nos ganamos a la operación, porque la operación si el lunes no salen los informes o si hoy no han salido los informes nos están llamando, porque hacen gestión de la dispersión y nos hicimos relevantes para la operación.
Luego también pues, agitamos a los empleados, cambiamos la formación y pasó a ser una formación experiencial, pero no formación de laboratorio. No, les llevamos a la calle y les dijimos que tenían que identificar a todos los clientes insatisfechos de su entorno y solventarles el problema. Y las personas que fueron a los cursos se erigieron ellos mismos en la figura de guardianes del cliente. Ya hemos hecho una primera convención para ellos. Y luego, bueno, y estas son, quería poneros una foto rápida de las cosas que descubrimos, pues que la satisfacción cambia según los niveles y las palancas no son las mismas las palancas que le afectan a un cliente que te da un 4 que las palancas que le afectan a un cliente que te da un 7. Descubrimos que había una cosa que se llamaba el techo de satisfacción. El techo de satisfacción en el mercado de las telecomunicaciones está en 8 y pico. Y sabemos cuál es el camino de la satisfacción, lo que suma y lo que resta, lo que son delighters y lo que son destructores de satisfacción, lo que son los agujeros negros. Esto es lo que os contaba, esto es una cosa muy burda, es un Excel, pero sin esto no puede vivir el call center de Telefónica España. Y esto es pues lo último, esto es lo que nos va a dar de comer, si Dios quiere, en el segundo semestre del año. Y con esto ya termino. Al cliente le preguntamos qué cuentas tiene con nosotros, si las tiene resueltas y si fuimos ágiles en atenderle y en resolverle la gestión. Y tenemos identificado por tamaño cuáles son las historias que se nos atascan y tenemos totalmente identificada para cada una de estas historias el porcentaje de resolución ágil, no ágil, y esto es con lo que ahora nos vamos a mudar de piel, vamos a cambiar los modelos operativos y vamos a tocar hueso y cambiar las cosas estructurales que tengamos que cambiar, porque ya lo siguiente ya no se hace de cirugía ni de régimen, ya es un feel good integral que tenemos que acometer.